pobres, angustiados, maltratados. Fueron apedreados, aserrados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Otros experimentaron vituperios y azotes. Héroes de la fe. Sé que tus lágrimas son más que lluvia, tu aliento moja mi alma como río, y ahora es tiempo de sanar tus heridas. Levanta tus alas como águila. No importa que las olas se levanten altas y que el sol salga por donde salga, que la luna oculte su esplendor, que el sol no dé su calor. Te quiero y siempre lo gritaré al cielo. Si tropiezas, aquí estoy sincero. Mi alma está ligada a ti como arena y mar, mucho más por siempre. Solo no estás ahí, dulce compañía. Dios derrama su manantial de vida. Si miras hacia el cielo, notarías que Él guarda tu vida y también la mía. No importa que las olas se levanten altas y que el sol salga por donde salga, que la luna oculte su esplendor, que el sol no dé su calor. Te quiero y siempre lo gritaré al cielo. Si tropiezas, aquí estoy sincero. Mi alma está ligada a ti como arena y mar, mucho más por siempre. Muy buenas tardes, son las 8:05 de la tarde. Estamos hoy en directo en un nuevo programa de Héroes de la Fe y como acabamos de escuchar, nuestra alma tiene que estar ligada al Señor, pero no hoy, sino siempre.
Hoy tenemos con nosotros a un hombre que tiene su alma ligada al Señor, el pastor Josué Pradas Madurga de la Comunidad Cristiana Maranata en Algete. Le damos hoy la bienvenida y esperamos que se siente como en casa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Que el Señor te bendiga mucho. Igualmente. Vemos que te estás dejando la barba, ¿eh? Sí, es para disimular. Nos da mucha alegría poder tenerte con nosotros hoy en el programa. Igualmente. Y bueno, vamos a hablar hoy de un personaje que parece que todo el mundo lo conoce, pero en la Biblia su nombre se repite en muchas ocasiones y es Ananías. Sí, Ananías. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 10 al 19. Y también en el capítulo 22, los versículos del 12 al 16. Y de este personaje llamado Ananías vamos a hablar. Y tenemos al pastor Josué que nos va a informar y a retar acerca de este personaje que para muchos es un gran desconocido. Pues vamos a comenzar. ¿Qué nos puedes decir acerca de este hombre llamado Ananías? Bueno, lo primero de todo es que, y siempre se plantea, ¿no?, que el nombre dentro del contexto bíblico es importante, ¿no? Y el nombre de Ananías significa que el Señor se ha manifestado. El nombre de Ananías significa, creo que el Señor se ha manifestado. El nombre de Ananías significa, creo que el Señor se ha manifestado. El nombre de Ananías significa, creo que el Señor se ha manifestado. El nombre de Ananías significa, creo que el Señor se ha manifestado. Entonces, si pensamos en Ananías, pensamos en alguien que dispuso su vida, dispuso su corazón a hacer la voluntad de Dios. De hecho, si volvemos y pensamos nuevamente en el nombre, aparte de ese significado que hemos mencionado ya, también hay otro que es: el Señor es benigno y misericordioso, ¿no? Sí. Y creo que esa es una realidad en la vida de Ananías. Y en la vida de aquellos que están alrededor de Ananías, como vamos a poder comprobar. Es interesante porque en nuestras iglesias tenemos niños que se llaman Abraham, Jacob, José, Isaac. Hablamos de todos los niños y tienen todos nombres bíblicos, habitualmente del Antiguo Testamento, que también del Nuevo, como Lucas, Marcos. Pero sorprendentemente no tenemos muchos Ananías en la iglesia. Y sin embargo el nombre de Ananías en nuestras Biblias, hay hasta 7 personajes distintos que se llaman Ananías. Tenemos el Ananías que fue uno de los abuelos de los constructores de los muros de Jerusalén en los tiempos de Nehemías. Tenemos otro, el Ananías, que en la ciudad de Betania, antes de llamarse Betania, se llamaba Ananías. Tenemos al padre de Sedequías, que también se llamaba Ananías. Tenemos también a uno de los amigos de Daniel, que le cambiaron el nombre por Sadrach. Antes de llamarse Sadrach, por Nabucodonosor, también se llamaba Ananías. Tenemos incluso un cristiano que con su esposa, Zafira, mintieron al Espíritu Santo, ¿verdad? Y acabaron muertos. Y también tenemos a un sumo sacerdote judío llamado Ananías, que incluso arrestó al apóstol Pablo cuando estaba en Jerusalén. Por lo tanto, tenemos Ananías de todos los gustos y todos los colores. Efectivamente. Y yo creo que, y al hilo de lo que estabas diciendo en cuanto a los nombres, muchas veces si uno de esos hombres ha hecho algo que no era lo que se esperaba de él, ¿no? Sí. Y aparece en la Biblia, como es el caso de Ananías y Zafira, yo creo que marca el nombre, ¿verdad? Sí. Pero qué importante recordar que ese no es el único Ananías que aparece en la Biblia. Y es importante, claro. Y sobre todo que este Ananías del que estamos hablando es un cristiano de Damasco que cumplió una misión tremendamente importante. Sí. Porque de alguna manera él fue quien recibió al apóstol Pablo dentro de la iglesia y después lo encomendó o lo mandó, ¿no?, a cumplir el a ministerio. cumplir el ministerio, ¿no? Es interesante esto porque este hombre Ananías era un hombre de oración porque recibió por revelación que tenía que ir a la calle derecha y allí en Damasco buscar la casa de uno llamado Judas y buscar a un tal Saulo de Tarso que tenía que orar por él para sanarle la vista. Claro, la encomienda no era nada sencilla. No. Y ahí, claro, me llama la atención porque este hombre de oración recibe revelación de Dios y Pablo, a su vez, estando allí en esa casa, también recibe revelación de Dios de que va a ir a visitarlo un tal Ananías, que iba a ser instrumento de Dios para su sanidad. Por lo tanto, estamos viendo que Dios, cuando habla, confirma todas las partes de su voluntad. Así es. Y es algo crucial, ¿no? Cuando pensamos en Ananías estamos pensando en alguien de oración,
Seguramente alguien de ayuno también. Claro, claro. Alguien que cuando el Señor le habla, antes lo mencionaba con el pastor, cómo el Señor le habla y él dice, heme aquí. Sí. Es verdad que después vamos a ver que tiene cierto recelo por quién era Saulo de Tarso, ¿no? Pero esa capacidad de escuchar la voz de Dios y decir, Sí. heme aquí, no todos los hombres la tienen, ¿no? Sí. No todo el mundo tiene esa intimidad con Dios para poder llegar a decir, heme aquí, ¿no? Y Sí. nos recuerda un poco a Samuel, ese último juez del pueblo de Israel que aprendió a escuchar también la voz de Dios, La ¿no? voz de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 12, lo vamos a ver en pantalla. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 12, espero que lo veáis ahí en casa, dice la Biblia, que era un hombre piadoso según la ley y que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Es decir, este hombre, su testimonio hacía que otros hablasen de él, pero bien. Y eso es algo que me llama la atención porque es fácil que yo hable de mí mismo bien porque evidentemente nadie va a escupirse sobre sí mismo, ¿no? No somos tan estúpidos para hacer eso. Pero este hombre de buen testimonio hacía que los que estaban alrededor suya daban buen testimonio de que era un hombre de Dios. Qué bueno es que la gente pueda decir quién eres tú y no que tú tengas que vender tu propio producto. De hecho, nos recuerda un poco al principio del libro de los Hechos cuando se menciona que eran conocidos los discípulos de Jesús por algo, ¿no? Y había buen testimonio en ellos, ¿no? Sí. Seguramente porque hacían buenas obras de caridad, porque se conducían de una manera diferente al resto, ¿no? Entonces, en ese sentido es algo crucial, ¿no? Cómo alguien puede dar testimonio, no solamente por lo que dice, sino también por lo que hace. Eso ¿no? es. Y otra cosa que me llama la atención es cuando Ananías cumple con la encomienda dada por el Señor, Ujú, le profetiza al apóstol Pablo ujú. y le dice que va a ser un apóstol, un misionero, que va a llevar el evangelio a gentiles, a su propio pueblo Israel Ujú, y ante reyes. ujú. Y es interesante porque Saulo hasta ese entonces lo único que había hecho era perseguir a la iglesia del Señor. Y ahí viene mi pregunta, ¿cuál era el contexto en el cual nos encontramos con Ananías? Hombre, precisamente al principio del capítulo que hemos mencionado, dice que el apóstol Pablo respiraba amenazas contra los cristianos, ¿no? Entonces, ese es el contexto. De hecho, Pablo iba a Damasco a buscar a otros cristianos a fin de llevarlos y hacer lo mismo que tal vez había hecho con Esteban, ¿no? Claro. El ponerlos delante de un juicio público y apedrearlos por el hecho de ser unos herejes, ¿no? Qué triste que pensaba que de esa manera servía a Dios. Y eso nos habla un poco de ese antagonismo, ¿no? Sí. Por un lado, Pablo, con una fe que no dudamos que fuera sincera, pero equivocada y tergiversada por sus propios deseos, por sus propios pecados, por las realidades que había en él, Sí. estaba dispuesto a matar a alguien por esa fe, y sin embargo encontramos a Ananías que es todo lo contrario, que su fe le llevaba tal vez incluso a dar su propia vida, porque presentarse delante de Saulo no era cualquier cosa, era exponerse A un terrorista de a un cristianos. terrorista totalmente, ¿no? Y al juicio que el propio pueblo cristiano podría hacer de él. ¿Qué hace Ananías, que goza de buen testimonio, yendo a ver a aquel que nos persigue, ¿no? Fíjate que podemos ver que la religiosidad me conduce a matar a otros que no piensan como yo. La fe me conduce a dar mi vida Mi vida. por otros. Ujú. La pregunta es, ¿somos religiosos o somos hombres de fe? Porque Ananías, a pesar de que, hombre, yo veo que fue un hombre de oración, pero también un hombre honesto y sincero, porque fue capaz de decir, Señor, yo no quiero ir a la calle derecha y buscar en esta casa a este Saulo, porque como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos 1 y 2, lo vemos en pantalla para que nadie tenga duda, dice, Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, que él estaba para ser el brazo ejecutor de los religiosos. Así es. Cuando la Biblia nos dice no matarás en uno de los mandamientos del Decálogo, Así es. cómo la religiosidad puede llegar a tergiversar la propia ley del Señor. Y me parece muy interesante ver cómo Ananías dice heme aquí, pero por otro lado
discute con Dios un Sí, poco, claro. ¿no? Y le dice, pero Señor, tú sabes quién es Saulo de Tarso, tú sabes lo que él hace con los cristianos, tú sabes que si... Que no solamente me la han contado, sino No. que Efectivamente. Y en ese sentido, me parece que la fe de Ananías es sincera y es verdadera. Por una cuestión, porque podemos dudar de personas que a través de esa fe fingida, religiosa, pueden tratar de hacer algo, pero ese algo que van a hacer no va en contra de ellos. Sí. Tú antes has dicho que nadie escupe para que le caiga encima, ¿no? Claro. Sin embargo, en esta ocasión, Ananías está dispuesto a darlo todo y puede que le llegue la muerte, sí. ¿no? Yo he pensado en Ananías sobre esto, ¿no? Y una característica importante que demuestra que Dios llama a hombres normales y sencillos y con preocupaciones, como puede ser la tuya o la mía, ¿no? Los llama a hacer cosas a hacer cosas que en sus propias fuerzas no harían, ¿no? Claro. Y si en este caso Ananías fuera un falso discípulo, pues no hubiera hecho nada de eso, ¿no? Claro. No hubiera llevado a cabo esa misión. Es así. ¿Qué requisitos cumplía para ser elegido por Dios, Ananías? Hombre, uno de ellos era esa intimidad con Dios, ¿no? Hemos dicho antes que tenía una vida de oración y que recibía visión de parte del Señor. Y otra cosa muy importante es que dejaba a un lado sus prejuicios y se disponía a obedecerle, ¿no? Y creo que eso es lo que realmente Dios quiere de cualquier discípulo, ¿no? De cualquier hijo suyo. Un verdadero siervo del Señor, ¿no? ¿Crees que tendría este hombre defectos o limitaciones? Hombre, muchísimas, ¿no? De hecho, el hecho de que se pusiera a discutir con Dios ya manifiesta esa realidad, ¿no? Claro. A los miedos y temores de encontrarse ante el que era el brazo ejecutor, ¿no? De los cristianos. Esos miedos infundados. Y después, pues, sus propios pecados, como todo el mundo, ¿no? Claro, claro, es así. Yo creo que todos en algún momento nos podemos sentir condicionados por los prejuicios que tenemos, sean culturales, sean incluso... Y no estamos diciendo que Ananías no tuviera argumentos sólidos, No, porque por supuesto. Los todas tenía. las acusaciones de Pablo no eran inventadas, No. eran acusaciones reales. Ujú. Recordemos que cuando Esteban lo apedrean, echaron las ropas de Esteban sobre los Saulo. pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Por lo tanto, Ujú. no podemos decir que Ananías tenía un miedo infundado por lo que otros le habían dicho, no, sino por lo que había vivido y por lo que estaba viviendo el pueblo de Dios en ese entonces. Eso es. Por lo tanto, este hombre tuvo que superar obstáculos como son sus prejuicios, obstáculos como son sus propios miedos, ¿no? Ujú. Y la influencia de todos los comentarios que había escuchado acerca de otros. Tenía que dejar todo eso a un lado para poder obedecer Así al es. Señor. ¿Cuál es el propósito de la misión de Ananías? Yo creo que, primero de todo, era confirmar la fe de Saulo, ¿no? El Señor se había encontrado con él en Damasco, de camino a Damasco en el desierto, le había hablado, le había mostrado los planes que él tenía Sí. para él, ¿no? Y Ananías viene a confirmar lo que el Señor Jesús le ha dicho a Pablo, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Muchas veces podemos recibir revelación de parte del Señor, pero el Señor se encarga de confirmarnos esa revelación por medio de un hermano, de alguien que tenemos en nuestro Esto es una enseñanza entorno. para nuestra vida. Hombre, claro. Dios me ha dicho, qué bien, ahora deja que Dios me lo diga a mí también. Claro. Es decir, no, pero en el caso de Ananías y Saulo de Tarso lo encontramos, porque Mm. Ananías, Dios me ha dicho, ve, y yo no quiero ir, pero voy. Pero voy. Y por otro lado, Saulo, estando en esa casa, recibe revelación de Dios, Ujú, y el Señor le avisa y le dice, recibe a Ananías, que viene a orar por ti, ujú. y que va a ser instrumento de sanidad para tu vida. Por lo tanto, vemos que cuando Dios habla, no solamente le habla a una parte, No. sino que revela su voluntad a todas las partes implicadas. Sí. Y después confirma eso, ¿no? Porque cuando Ananías llega, una de las cosas que hace es sanar la vista del apóstol Pablo, ¿no? Y Dios confirma a través de señales también. O sea, no iba con las manos vacías, no. El Señor le provee de algo que puede testificar y manifestar que este es un siervo del Señor que viene a dar un mensaje de parte de Dios. Las escamas de sus ojos cayeron, las de Saulo, Ujú. ahora llamado Pablo, pero también las escamas de su corazón, porque el ministerio que tenía Dios preparado para Saulo como instrumento útil mes Ujú. era, como dijo Ananías, predicar a los gentiles, Ujú. predicarle a su propio pueblo Israel y además dar testimonio ante reyes y magistrados de todo lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Y eso es algo sorprendente, vemos Ujú. cómo Dios lo tiene todo
calculado, y en su voluntad nos movemos, porque es buena, agradable y es perfecta. Y esto es algo precioso. Fíjate que me gustaría leerte algo, y los que estáis en casa, me gustaría que lo pudierais leer también. Se encuentra en Mateo capítulo 21. En Mateo capítulo 21, los versículos del 28 al 30, encontramos un texto bíblico que Jesús le habla a sus discípulos y a todos sus oyentes acerca de una realidad que muchos de nosotros podemos encontrarnos. Y es la siguiente, dice la Biblia: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él y dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Qué interesante esto, porque esta reflexión que Jesús hace es la que encontramos en Ananías. Ananías fue capaz de decir: Señor, yo no quiero ir. Pero si tú dices que tengo que ir, voy. ¿Cuántas personas nos encontramos que dicen que sí? Y después no van. Y después no van, ¿verdad? Es algo triste y que nos revela el corazón del ser humano. Yo personalmente prefiero personas que digan no, pero luego son capaces de obedecer. Porque a Dios al final no hay que comprenderlo, porque Ananías no estaba comprendiendo el plan de Dios. No. A Dios al final hay que obedecerlo. Efectivamente. Eso es una realidad. Y de hecho, si Ananías se hubiese puesto a discutir con Dios y hubiera llegado a un punto en donde, como hizo Jonás, hubiese decidido ir para otro lado, ya el Señor se hubiese encargado igualmente de cumplir su plan, ¿no? Si Así no hubiera como lo hizo sido con un Jonás. gran pez, hubiera sido Cualquier cosa. ¿no? hubiera Y esto es pasado. interesante de cara a los que nos escuchan. Tal vez Dios te está llamando a hacer algo y no lo estás haciendo y crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados. Claro. De la misma manera que lo hizo con Ananías, lo puede hacer contigo, ¿no? Claro, eso es algo tremendo lo que acabas de decir. Pues vamos a intentar sacar y extraer todas las enseñanzas prácticas que hemos podido obtener acerca de este personaje llamado Ananías y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida personal. Bueno, la primera de todas, escucha la voz de Dios. Lee la Biblia y ora cada día, como dice el corito que hemos aprendido mucho de niños, ¿no? Yo no puedo esperar que Dios me hable si no abro su palabra, ¿no? Entonces, abre la palabra de Dios, escudriñala y busca dirección de parte del Señor, escucha al Señor. Y una vez que le has escuchado, obedece. Yo creo que no hay más en el cristianismo que eso, ¿no? Escuchar a Dios y obedecerle. Y después todas las cosas vienen de camino. Y lo importante que es que Dios nos utiliza a pesar de nuestras limitaciones. Porque todos tenemos muchas limitaciones. No todos tenemos las mismas limitaciones, pero todos tenemos limitaciones. Y Dios, a pesar de ello, nos sigue utilizando. Así es. ¿Tienes alguna enseñanza más para nuestra vida personal? Sí. Ananías ejerció misericordia con Pablo. Una misericordia que Pablo no había ejercido con otros, ¿no? Y el Señor nos llama a bendecir y no maldecir. Y creo que esto es una enseñanza para nosotros hoy. ¿Quién te está haciendo daño? ¿Quién te está fatigando en el camino? ¿Quién es esa piedra en el zapato que te impide avanzar o que te está haciendo daño, ¿no? Pues el Señor nos llama a bendecirlo, ¿no? Sí. Y a ser testimonio para esas personas, ¿no? Así como lo fue Ananías, él fue, ejerció misericordia, le hizo un bien que no merecía, mostró amor, ese amor que Dios nos pide que hagamos con nuestros prójimos, con nuestros enemigos, y a partir de ahí sabemos cómo fue la historia, ¿no? Y la historia puede cambiar si realmente nosotros podemos empezar a mostrar amor y a bendecir a los que nos maldicen. Sí. Fíjate que yo también puedo obtener una información sobre esta historia de Ananías, y es la siguiente. Los prejuicios pueden llegar a condicionar nuestro ministerio cristiano. Hay veces que los prejuicios son reales, como los que tenía Ananías, y nos hacen no cumplir con la voluntad de Dios, porque pensamos que esos prejuicios, bien argumentados, pueden llegar en nuestra vida a condicionarnos de manera que no hagamos lo que Dios quiera. Hay prejuicios que son infundados por terceros, y que mínimo que tendríamos que nosotros que examinarlo todo y retener solamente lo bueno. Pero cuando son prejuicios bien argumentados como de Ananías, porque Saulo era un asesino, un terrorista de creyentes, lo que podemos encontrarnos es ahora que Dios quería utilizar a Ananías para un propósito.
y que si se hubiera dejado guiar por esos argumentos, por muy bien fortalecidos que estaban, muy bien consolidados que estaban, Ananías nunca hubiera pasado a la historia por ser un instrumento en la mano de Dios. Y no solo eso, el propio Saulo, los prejuicios que Ananías podía tener hacia Saulo, siendo Saulo un instrumento escogido por Dios. ¿Cuántas veces ese prejuicio ya no es solamente para uno mismo? Sí. Yo no sirvo, yo no puedo, ¿cómo me va a usar el Señor a mí? Pero muchas veces respecto a otras personas también, ¿no? Pues Dios puede usar a cualquiera, ¿no? Y en este caso, fijaros, a alguien que era un asesino, que era además un asesino en serie, por así decirlo, ¿no? Porque a cuántos no llevó a la muerte, ¿no? Y sin embargo, el Señor lo usó, y hay ¿no? que matizar que asesino no solamente es el que mata, sino también el que consiente en su muerte. El que consiente en su muerte. Es decir, el que consiente en su muerte también está siendo partícipe de ello. Es que muchas veces pensamos que hay que tirar la piedra para ser asesino, ¿no? Pero si dejamos que otro tire la piedra y que mate, también nosotros estamos consintiendo en esa muerte. Eso es. Porque al final el Señor lo dejó claro, que no solamente es lo que hacemos, sino también lo que en nuestro corazón, nuestra mente, estamos pensando en ello. Fíjate que el pecado pecaminoso de nosotros como creyentes, a Dios no le importa para darle la vuelta y hacer de nosotros vasos de barro. Y eso es algo tremendo, porque ¿cuántas veces nosotros podemos dejar a otras personas a un lado como consecuencia de su pasado? Cuando Dios coge el pasado y lo borra. Lo borra totalmente. Lo borra y hace de nosotros unas nuevas criaturas. Dice que las cosas viejas han pasado y que aquí el Señor las hace todas nuevas. Esto es algo precioso y que debería de nosotros como creyentes imitar la misma actitud y comportamiento que tiene el Señor con nosotros. Sí, y pensar que aunque tú no lo hagas, aunque tú no hayas sido tan malo, sin embargo la palabra del Señor dice que todos hemos pecado contra Él, ¿no? Es decir, nuestra condición es la misma, la tuya, la mía, el que está en la cárcel, el que es la misma. Sí. Es decir, no tenemos excusa delante de Dios. No nos podemos considerar mejor que otra persona, Sí. ¿no? Todos hemos pecado contra Dios, todos merecemos el mismo castigo, pero Dios en su gran misericordia y bondad es que nos rescata del hoyo en el que nos encontramos y nos restaura para gloria y honra suya, ¿no? Amén, amén. Pues Pastor Josué, ha sido un privilegio tenerlo con nosotros en Igualmente. esta tarde. Ha pasado rapidísimo el tiempo. Sí. Hemos podido aprender mucho sobre Ananías y esperamos verte en otros programas. Dale un saludo a tu esposa y a tus 2 hijas y que el Señor os cuide en vuestro viaje a Senegal. Amén. Muchas Dame un gracias. saludo anti-Omicron. Anti-Omicron. Pues antes de nosotros despedirnos, queremos decir que Ananías, hemos dicho que significa en hebreo, el Señor se ha manifestado. Y eso mismo fue lo que ocurrió en la vida de Ananías. Ananías fue la manifestación de Dios para Saulo de Tarso. Y también Dios se manifestó a la vida de Ananías para que él pudiera superar sus miedos y sus prejuicios. Nuestro pasado nunca será un obstáculo para Dios. Cuando nos convertimos y nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios hace de nosotros nuevas criaturas. Ananías tuvo que aprender a obedecer a Dios a pesar de sus influencias sociales, de sus propios miedos y también de sus propios temores. A Dios no hay que comprenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Esto mismo hizo Ananías y pudo ver la gloria de Dios en la transformación de un perseguidor a un fiel cristiano en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros hoy también podemos imitar la fe de este hombre, Ananías. El Señor es misericordioso, el Señor es bondadoso, el Señor se ha manifestado. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebatará. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción, God. Un complemento de energía lleno de sabiduría. Sea de noche, sea de día, su palabra poesía. Tu vida puso al guía para cumplir la profecía. Jesucristo el Mesías, un superhéroe de los real, como Abraham sea el padre de la fe.